La ambulancia llevaba 11 años aparcada detrás del cobertizo, y Andrés jamás había querido acercarse a ella. Pero aquella mañana de octubre, con la escarcha todavía blanca sobre el capó y el olor a tierra mojada cruzando el patio, se encontró parado frente a la puerta trasera con una llave en la mano. Una llave que no recordaba haber cogido, que estaba simplemente en su palma, como si siempre hubiera estado ahí. La pintura blanca se había cuarteado en escamas del tamaño de una uña. La cruz roja del lateral derecho, descolorida por 11 veranos y 11 inviernos, tenía ahora el tono pálido de una cicatriz. Alguien, en algún momento que Andrés no fue capaz de datar, había atado un trapo azul a uno de los retrovisores. El trapo seguía ahí, tieso, convertido en algo parecido al hueso. Andrés metió la llave en la cerradura. No giró a la primera. Tuvo que presionar con la base del pulgar, como su padre le había enseñado a hacer con las cosas que llevan mucho tiempo cerradas, con firmeza, pero sin prisa. Como si la cerradura necesitara recordar que existía alguien al otro lado. Y entonces la puerta trasera se abrió, y el aire que salió de dentro tenía un olor que Andrés no esperaba. Antiséptico, cuero viejo, y algo más, algo que estuvo a punto de identificar antes de que se le cerrara la garganta, algo que olía a su padre. Cerró los ojos un segundo, uno solo, después subió. Pero para entender qué encontró Andrés dentro de esa ambulancia, y por qué lo que estaba bajo la camilla cambió todo lo que creía saber sobre el hombre que fue su padre, hay que volver atrás. Hay que volver a un pueblo de Castilla donde los inviernos duran más de lo razonable, a una familia que guardaba sus heridas en silencio, y a un niño que aprendió muy pronto que preguntar ciertas cosas tenía un coste. Hay que volver al principio. Guadalajara, 1987. El pueblo se llamaba Venturada del Monte, aunque en los mapas oficiales aparecía con otro nombre, uno más largo que nadie usaba. 400 almas, un bar, una iglesia con la torre remendada, con ladrillos de otro color. Y en el extremo norte del pueblo, pegado a la carretera comarcal, el puesto de la Guardia Civil, donde trabajaba el padre de Andrés. Su padre se llamaba Esteban García Salinas. Guardia civil de profesión, paramédico de vocación, hombre de pocas palabras y de manos que nunca estaban quietas. Cuando no estaba de servicio, ayudaba al médico del pueblo a hacer curas, a poner inyecciones, a trasladar en su coche a los ancianos que vivían en las aldeas sin ambulancia propia. Tenía esas manos grandes y seguras que los enfermos agradecen sin saber exactamente por qué. Manos que transmiten que alguien sabe lo que está haciendo. Andrés tenía 7 años cuando su padre llegó a casa con la ambulancia. La había comprado de segunda mano a un municipio de Soria que estaba renovando su flota. La pagó con los ahorros de 3 años y con un préstamo que tardó 7 en liquidar. La pintó él mismo en el patio trasero, un fin de semana de abril, con Andrés sentado en un cubo del revés, mirándolo. Andrés recordaba el olor de la pintura. Recordaba las manchas blancas que su padre tenía en el antebrazo durante días. Recordaba haberle preguntado para qué la necesitaban, si ya tenía el coche. Su padre le había contestado sin dejar de pintar. Para los que vienen de noche, Andrés, el coche no llega a todos los sitios. Y eso fue todo. Andrés no había entendido entonces qué quería decir, y no se lo había vuelto a preguntar, porque con su padre había ciertas preguntas que se hacían una vez. Si la respuesta era corta, significaba que el tema estaba cerrado. Esteban usó esa ambulancia durante 14 años. La usó de madrugada, la usó en tormenta, la usó en los meses en que la carretera comarcal se convertía en hielo y el camión de la DGT
tardaba horas en llegar. Trasladó partos de urgencia, trasladó accidentes de tractor, trasladó a viejos que morían a mitad del camino y a los que él les cerraba los ojos antes de llegar al hospital, porque consideraba que era lo menos que podía hacerse. Nunca cobró por ello. Eso tampoco lo entendió Andrés hasta mucho más tarde. Lo que sí entendió de niño fue que su padre no estaba en muchas cenas, que había fines de semana enteros en que el hombre dormía 4 horas y salía de nuevo, que había en casa una tensión sorda, del tipo que no se nombra, pero que impregna las paredes, entre su padre y su madre. Una tensión que Andrés aprendió a rodear como se rodea un charco en la oscuridad, con cuidado, sin mirarlo directamente. Su madre se llamaba Consuelo, y Consuelo había aguantado 19 años de noches sin Esteban, de navidades a medias, de un marido que cuando por fin llegaba a casa, se sentaba en la silla del comedor y se quedaba mirando el suelo con una expresión que a ella le ponía el corazón en un puño. Hasta que un día de enero, cuando Andrés tenía 16 años, Consuelo hizo 2 maletas, las puso en el maletero del Seat Ibiza de su hermana y se fue a vivir a Guadalajara capital. No hubo pelea grande, no hubo portazo. Hubo una conversación en la cocina, con Andrés fingiendo que dormía al otro lado del tabique, y después el sonido del motor del Ibiza alejándose por la carretera. Su padre esa noche no dijo nada. Solo fue al patio, abrió la puerta trasera de la ambulancia y estuvo dentro un buen rato. Andrés lo vio desde su ventana. La luz interior de la ambulancia estaba encendida y proyectaba un rectángulo amarillo sobre el suelo helado del patio. Estuvo tentado de bajar, de llamar a la puerta trasera, pero no lo hizo. Esa fue la primera vez que Andrés se arrepintió de no preguntar. Y no sería la última. Esteban vivió 22 años más después de que Consuelo se marchara. 22 años solo en la casa del norte del pueblo, con la ambulancia aparcada en el patio. Cuando se jubiló de la Guardia Civil, a los 58, siguió usando el vehículo durante 3 años más, de manera ya completamente informal, hasta que la ITV venció y él decidió no renovarla. Dijo que ya era mayor para eso, pero la ambulancia no la vendió, no la desguazó. La aparcó detrás del cobertizo y echó la llave. Andrés, para entonces, vivía en Madrid. Tenía una empresa de fontanería con un socio, un piso de alquiler en Vallecas, y la costumbre de llamar a su padre los domingos a mediodía. Conversaciones breves. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? ¿Hace frío? Sí, bastante. El tipo de conversación que existe para que 2 personas no se sientan completamente alejadas sin tener que acercarse demasiado. Esteban murió un martes de noviembre, solo, en la cama. El médico dijo que fue el corazón, que probablemente no duró más de 2 minutos, que seguramente no sintió nada. Andrés llegó al pueblo 4 horas después de que lo llamaran. La casa olía a café frío y a los geranios que su padre seguía regando, aunque ya casi no podía agacharse. En la mesa de la cocina había una taza con el pozo del último café. Andrés la dejó donde estaba durante 3 días. No fue capaz de tirarla. El entierro fue pequeño. Vinieron vecinos del pueblo, algunos que Andrés reconoció y otros que no. Vino un hombre mayor, con bastón y una chaqueta de lana color tabaco, que se quedó al borde del cementerio sin entrar al grupo, con el gorro en la mano, mirando. Andrés quiso acercarse a preguntarle quién era, pero cuando terminó el entierro, el hombre ya no estaba. Después vinieron las semanas de trámites, el notario, la herencia, que era poca cosa, la casa, algunos ahorros, un seguro de vida modesto. Y las cosas,
las cosas de un hombre que vivió 79 años y lo guardó casi todo. Cajones llenos de papeles, armarios con ropa que nadie usaría ya, y el patio trasero con la ambulancia. Andrés llamó a un gestor para ocuparse de los papeles. Llamó a una empresa de recogida de muebles para los trastos. Pensó en llamar a un desguace para la ambulancia, pero el número se quedó sin marcar en la pantalla del móvil. 3 semanas después del entierro, aún seguía en el pueblo, durmiendo en la cama de su infancia, que crujía igual que a los 10 años, comiendo en el bar de la plaza, porque no tenía fuerzas para cocinar, y evitando el patio trasero con una constancia que él mismo reconocía como irracional. Hasta esa mañana de octubre, hasta la escarcha sobre el capó y la llave en la palma de la mano. La ambulancia por dentro estaba más entera de lo que Andrés esperaba. Había polvo, mucho, una capa gris y densa sobre todas las superficies, sobre los armarios laterales, sobre la balda donde antes se guardaban los vendajes y los sueros. Las ventanillas laterales tenían manchas de agua calcárea dibujadas como ríos en un mapa viejo. Uno de los fluorescentes del techo se había caído y colgaba de su cable como una rama rota. Pero la estructura estaba entera. La camilla seguía en su sitio, fijada con los anclajes de metal al suelo. Era la misma camilla de siempre, con el vinilo verde oscuro cuarteado en las esquinas y el colchón hundido en el centro, del grosor de un puño. Encima había una manta de lana doblada. La misma manta, Andrés estaba casi seguro, que había visto de niño. La misma trama marrón y beige, doblada con la precisión geométrica que su padre aplicaba a todas las cosas. La cogió. La sacudió fuera de la ambulancia. El polvo salió en una nube que el sol de octubre convirtió por un momento en algo casi bonito. Volvió a doblarla. La dejó en el suelo del patio. Después abrió los armarios laterales. El primero estaba vacío. El segundo tenía gasas dobladas, amarillas por el tiempo, dentro de sus envolturas de plástico transparente que habían perdido toda flexibilidad. Una caja de guantes de látex con los guantes pegados entre sí. Un tensiómetro manual, de los de manguito, con la pera de goma agrietada. Y al fondo, en posición vertical, un cuaderno. Andrés lo sacó. Era un cuaderno de tapas duras, color burdeos, del tipo que vendían en las papelerías de los años 80. Tenía el nombre de su padre escrito en la cubierta interior, con letra de su padre. Una letra pequeña y recta, que Andrés reconoció antes de leer las palabras. Esteban García Salinas, 1991. Lo abrió por la primera página. Eran anotaciones, fechas, horas, nombres. Una especie de registro. No había emoción en la escritura. Era la letra de alguien que está tomando nota de los hechos, porque los hechos importan. Andrés leyó las primeras líneas. 23 de marzo de 1991. 3:15 de la madrugada. Llamada desde la aldea del Rebollar. Mujer, 42 años. Dificultad respiratoria. Traslado al hospital de Guadalajara. Llegada a las 4:20. Estable. Pasó páginas. Más entradas, todas iguales. Fechas, horas, nombres. Una crónica minuciosa de 11 años de servicios nocturnos, de viajes por carreteras de montaña, de personas a las que Esteban García Salinas había llevado de un lado al otro de aquellas tierras frías en su ambulancia blanca. Andrés estuvo leyendo de pie, en la puerta trasera abierta, durante un tiempo que no supo medir. Cuando levantó la vista, el sol había cambiado de posición. Volvió a meter el cuaderno en el armario. No sabía por qué. El cuaderno era suyo ahora. Podía llevárselo a la casa, leerlo en la cocina. Pero sintió que sacarlo del vehículo todavía no era lo correcto. Que primero necesitaba entender qué otra cosa había dentro. Fue entonces cuando miró la camilla con atención.
Llevaba dentro de la ambulancia más de media hora y no la había mirado bien. La había visto, pero no la había mirado. Ahora sí. La camilla tenía en la base, entre las patas plegables y el suelo del vehículo, un espacio. Eso era normal en las camillas de ese tipo. Había un pequeño hueco por cuestiones estructurales. Pero había algo en ese hueco que no era normal. La parte delantera de la base, la que quedaba hacia la cabina, tenía un borde diferente al resto. Más limpio. El polvo se acumulaba de forma distinta. Y había, apenas perceptible si no se buscaba, una pequeña marca rectangular en el metal, del tamaño de una caja de zapatos, con dos pequeñas depresiones circulares que podían ser, si uno las miraba sin querer parecerlo, puntos de presión. Andrés los presionó. Un chasquido seco. Y el panel se abrió hacia abajo, como una pequeña escotilla, girando sobre unos goznes que, a diferencia de todo lo demás en aquella ambulancia, no habían oxidado. Alguien los había engrasado. Recientemente. Andrés se quedó inmóvil. Dentro del compartimento había tres cosas. Una caja de metal, pequeña, cerrada con pasador. Un sobre de papel manila, grueso, con el nombre de Andrés, escrito con la letra de su padre. Y una fotografía. Cogió primero la fotografía. Era en blanco y negro, o casi, el tipo de foto que sale de ciertas cámaras de los 90 con poca luz. En ella aparecían dos hombres de pie junto a la ambulancia, en lo que Andrés reconoció como el patio de la casa, aunque el patio se veía diferente, más limpio, con una jardinera que ya no existía junto a la pared. Uno de los hombres era su padre, joven, con el uniforme de guardia civil y la expresión seria que tenía en todas las fotos. El otro era un hombre que Andrés no reconoció, más bajo que su padre, con una chaqueta oscura y el pelo peinado hacia atrás. Los dos miraban a la cámara. Los dos estaban serios, pero la mano del desconocido reposaba sobre el hombro de Esteban, con una familiaridad que no era de dos desconocidos. Andrés le dio la vuelta a la foto. Detrás, con la letra de su padre, R y yo. Abril de 1992. Solo eso. La inicial R. Guardó la foto en el bolsillo de la chaqueta y cogió el sobre. Tenía nombre, y tenía algo escrito debajo, en letras más pequeñas, casi amonestadoras. Solo si yo ya no estoy. Andrés no lo abrió todavía. Lo sostuvo en las manos un momento, sintiendo el peso, que era más del que esperaba. Después lo dejó sobre la manta doblada en el suelo del patio. Cogió la caja de metal. El pasador estaba cerrado, pero no tenía candado. Se abrió al primer intento. Dentro había billetes. No muchos, pero los que había eran grandes. Andrés los contó 2 veces. 4.000 euros en billetes de 50, ordenados con la misma precisión geométrica que la manta, que el cuaderno, que todas las cosas que su padre hacía con las manos. 4.000 euros escondidos bajo la camilla de una ambulancia que llevaba 11 años aparcada. Andrés cerró la caja. Se sentó en el escalón trasero de la ambulancia, con la caja en el regazo y el sobre a su lado, y miró el patio de la casa donde había crecido. El sol de octubre pegaba bajo, casi horizontal, y convertía las hierbas del suelo en algo que parecía dibujado. Un gato que no era suyo se había instalado sobre el cobertizo y lo miraba sin interés. No abrió el sobre todavía. Entró en la casa, calentó agua, hizo café. Se lo tomó de pie junto a la ventana de la cocina, desde la que se veía el patio y desde la que se veía la ambulancia con la puerta trasera todavía abierta, el escalón de metal, el rectángulo de oscuridad dentro. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. Era una mujer de unos 70 años, con el pelo completamente blanco, recogido en un moño bajo, y un abrigo marrón que tenía los botones de distintos colores,
como si los hubiera ido reemplazando con los años, sin preocuparse de que hicieran juego. Llevaba una tartera en la mano, de esas de aluminio con tapa de presión. Andrés la reconoció antes de que ella dijera nada. Era Remedios. La Reme, como la llamaban en el pueblo. Había vivido toda su vida en la casa de enfrente. Era unos años mayor que su padre. Y cuando Andrés era pequeño, solía aparecer a veces en la puerta de su casa, con exactamente ese gesto, exactamente esa tartera. Andrés la dejó pasar. Se sentaron en la cocina. Remedios puso la tartera en la mesa y dijo que era potaje, que había hecho de más y que no tenía sentido que se pudriera. Andrés fue a buscar otro vaso y sirvió más café. Estuvieron un momento sin hablar, que era el modo que tenían de reconocer que se conocían desde hacía mucho. Después Remedios miró por la ventana hacia el patio. «¿Has abierto la ambulancia?» Andrés asintió. Ella no dijo nada más durante un buen rato. Puso las manos alrededor del vaso de café. Esas manos con las articulaciones deformadas de quien ha trabajado mucho con ellas, y miró la mesa. ¿Encontraste algo?» Andrés la miró. Remedios lo estaba mirando a su vez, con una expresión que él tardó en catalogar. No era curiosidad. Era algo más parecido al alivio, como si llevara mucho tiempo esperando que alguien hiciera esa pregunta, para poder por fin no tener que callarse la respuesta. «Encontré un sobre con mi nombre. ¿Lo has abierto? Todavía no». Ella asintió despacio, como si eso fuera lo correcto. «Ábrelo». Andrés fue al patio, cogió el sobre de encima de la manta y volvió a la cocina. Lo puso en la mesa, entre el vaso de café y la tartera de potaje. Remedios lo miraba con las manos cruzadas. No intentó cogerlo, no dijo nada. Andrés deslizó el dedo bajo la solapa. Dentro había varias cosas dobladas juntas. Una carta manuscrita de varias páginas, con la letra menuda y recta de su padre. Debajo, 3 documentos más pequeños, con el membrete de un notario de Guadalajara capital. Y al fondo del sobre, una segunda fotografía. Esta en color. Andrés cogió primero los documentos del notario. Los leyó despacio, 2 veces. Tardó en entender qué tenía en las manos, porque lo que decían los documentos no encajaba con ninguna versión de la realidad que él conocía. Los documentos eran escrituras de propiedad. Un terreno de 4 hectáreas en el término municipal de Venturada del Monte, registrado a nombre de Esteban García Salinas, y debajo de su nombre, en el apartado de beneficiario en caso de fallecimiento, el nombre de Andrés García. Andrés García Collado. Hijo. Andrés conocía ese terreno. Todo el mundo en el pueblo conocía ese terreno. Era la parcela de la ladera norte, la que llevaba décadas sin cultivar, la que los viejos llamaban simplemente el baldío, porque en apariencia era un trozo de monte sin valor, donde crecían encinas y algún rebaño pasaba de vez en cuando. Un terreno que, según todo lo que Andrés había escuchado desde niño, pertenecía al ayuntamiento. Un terreno que había estado en el centro de varias disputas a lo largo de los años porque atravesaba un camino que era técnicamente público. Según estos documentos, el terreno era de su padre desde 1994. Lo había comprado, con escritura, con notario, con todo en regla. Andrés dejó los documentos en la mesa. Remedios lo miraba. ¿Sabías lo del terreno? Ella tardó un momento en contestar. Sabía que tu padre lo compró. Lo que no sé es si tú sabes por qué lo compró. Andrés cogió la carta. La letra de su padre ocupaba 4 páginas y media. Sin encabezamiento, sin fecha. Solo el texto, apretado y ordenado, sin tachones. Como si lo hubiera escrito de un tirón, o como si lo hubiera escrito y reescrito muchas veces hasta estar seguro de cada palabra. Empezaba así. Andrés, si estás leyendo esto,
es porque no encontré otra manera de decírtelo en vida. Eso es cobardía mía, y lo sé. Pero hay cosas que son más difíciles de decir que de hacer, y yo siempre fui mejor haciendo que diciendo. Andrés leyó la carta entera. Tardó 20 minutos. Cuando terminó, la dobló con cuidado y la puso sobre los documentos. Se levantó, fue al fregadero, abrió el grifo y se quedó mirando el agua correr. Remedios no dijo nada. El gato del cobertizo maullaba en algún punto del patio con esa insistencia tranquila de los gatos que saben que eventualmente alguien les va a hacer caso. Andrés cerró el grifo. Volvió a la mesa. ¿Tú lo sabías todo? Remedios negó con la cabeza. Sabía lo de Roberto. Lo de las tierras lo supuse después, cuando tu padre empezó a ir al notario. Pero lo que había dentro de la ambulancia, no. Roberto. La inicial R de la fotografía. La carta de su padre lo nombraba 16 veces. Roberto Alcántara. El hombre de la chaqueta oscura y la mano en el hombro, en la foto de abril de 1992. La carta decía esto, que Roberto Alcántara había llegado a Venturada del Monte en 1990, huyendo de algo que en la carta el padre de Andrés describía simplemente como una situación muy fea en la costa, que Roberto era médico, o había sido médico, antes de perder la licencia por razones que la carta no detallaba del todo, aunque dejaba entender que tenía que ver con alguien poderoso y con algo que Roberto había visto y no había sabido callarse, que su padre lo había encontrado una noche de invierno en la cuneta de la carretera comarcal, sin coche, sin abrigo suficiente, con una temperatura que bajaba de los 10 bajo cero, que se lo había llevado a casa, le había dado de comer y le había dejado quedarse. 3 semanas al principio, que se convirtieron en 2 meses, que se convirtieron en 4 años. Roberto Alcántara vivió 4 años en Venturada del Monte, en la habitación trasera de la casa de Esteban, la que daba al patio. La habitación que Andrés había tenido siempre por almacén, porque la puerta siempre estaba cerrada. La habitación donde nunca entró. Durante esos 4 años, Roberto ayudó a Esteban con los traslados nocturnos. Era él quien iba en la parte trasera con los pacientes. Era él quien ponía las vías, quien hacía las evaluaciones rápidas, quien tomaba las decisiones médicas que Esteban, con toda su experiencia práctica, no podía tomar sin título. Era la razón por la que las cosas salían bien. Era la razón por la que aquella ambulancia sin respaldo oficial, sin contrato, sin seguro de responsabilidad civil, había podido hacer lo que hizo sin que nadie muriera en el camino. Andrés se acordó de las palabras de su padre cuando tenía 7 años. Para los que vienen de noche, el coche no llega a todos los sitios. Ahora entendía que la frase tenía una segunda capa, que entonces no supo escuchar. La carta también decía esto, que en 1996 los hombres de quienes Roberto Alcántara huía lo encontraron, que llegaron un martes de marzo, 2 de ellos, en un coche de matrícula de Murcia, y preguntaron por él en el bar de la plaza, que alguien del pueblo les dijo que había un forastero viviendo en casa de Esteban, el guardia civil, que esa misma noche Roberto desapareció. Su padre no explicaba en la carta a dónde fue Roberto. Decía que lo ayudó a marcharse, que le dio dinero, que le dio el tiempo que necesitaba para salir antes de que los del bar volvieran con refuerzos, y que las 4 hectáreas de la ladera norte las compró al año siguiente, a nombre propio, con los ahorros que Roberto había insistido en dejarle antes de marcharse. Dinero que Roberto llamaba el único pago que puedo darte y que no cubre ni la 10ª parte. La carta decía, al final,
que su padre nunca supo que fue de Roberto después de aquella noche, que esperó durante años a que apareciera una carta, una llamada, una señal cualquiera, que no llegó ninguna, y que el terreno lo compró con ese dinero porque le pareció la única manera de no dilapidarlo y de no gastarlo en nada que no mereciera tanto peso. El terreno estaba allí, era sólido, era real, y cuando Andrés lo heredara sería de Andrés, que podía hacer con él lo que quisiera, venderlo, trabajarlo, dejarlo estar, pero que debía saber de dónde venía. La carta terminaba con esto: te pedí muy poco, Andrés. Tú también me pediste muy poco. Los dos perdimos algo en eso. No sé si era evitable. Creo que sí lo era, y que fui yo quien no supo cómo. Lo siento. Te quise mucho. Esteban. Andrés no lloró leyendo la carta. Lloró mucho más tarde, esa noche, sentado en la oscuridad del patio frente a la ambulancia, con la puerta todavía abierta y la luz interior todavía encendida, como si el vehículo llevara 11 años esperando que alguien la dejara encendida el tiempo suficiente para que todo saliera a la luz. Remedios se quedó con él hasta pasadas las 6 de la tarde. No hablaron mucho, calentaron el potaje. La anciana le contó en fragmentos pequeños las cosas que recordaba de Roberto Alcántara, que era callado, que tenía una manera de mirar a la gente cuando estaba enferma, que hacía que la gente se quedara tranquila sin saber por qué, que una vez, en plena nevada, había salido corriendo hacia la carretera porque había escuchado un golpe sordo desde su ventana, y resultó ser un camionero que se había salido de la vía, que lo tuvo estabilizado 40 minutos en el frío, con lo que tenía en los bolsillos, hasta que llegaron los servicios de emergencia, que nadie le dio las gracias porque nadie sabía que existía, que así era como prefería existir. Andrés escuchó. Fue esa tarde cuando Remedios le dijo algo que él no esperaba. ¿Sabes quién era ese hombre con el bastón en el entierro? Andrés levantó la vista. ¿El de la chaqueta de lana? Ella asintió. Me lo crucé al salir. Me preguntó si eras tú el hijo de Esteban. Le dije que sí. Me dijo que tenía algo para ti, pero que todavía no era el momento. Andrés estuvo un segundo inmóvil. ¿Te dijo su nombre? Remedios lo miró con esa expresión de antes, la del alivio, pero ahora mezclada con algo más. Me dijo que te dijera la R. Andrés tuvo que apoyar las manos en la mesa. La R. 30 años después. 3 días después de la conversación con Remedios, Andrés seguía en el pueblo. Había llamado a su socio para pedir más tiempo. Había dejado sin responder varios correos del gestor. Había limpiado la ambulancia entera, armario por armario, rincón por rincón, con la determinación metódica de quien necesita hacer algo con las manos para no perderse en lo que tiene en la cabeza. Limpió el polvo de los armarios, sacó los materiales caducados y los puso en una bolsa para llevar al punto limpio. Encontró, en el fondo del armario derecho, una caja con vendas todavía en buen estado y un tensiómetro digital que funcionaba con pilas y que seguía funcionando cuando Andrés le puso pilas nuevas. Encontró, enrollada debajo de la balda superior, una cartilla de salud con el nombre de una mujer, Josefa Merino, y una dirección de la aldea del Rebollar. La guardó para devolverla si podía. Encontró, en el bolsillo lateral de la puerta del conductor, una libreta pequeña con una única lista, sin título, sin fecha. Una lista de nombres y apellidos, 42 en total, escritos en columna vertical. Al lado de cada nombre, una fecha y un destino. Hospital de Guadalajara, Hospital Universitario de Alcalá, Clínica Santa Bárbara, Centro de Salud de Brihuega, 42 personas, 42 traslados
que no estaban en ningún registro oficial, porque nunca lo estuvieron, porque nunca podían haberlo estado. Andrés pasó el dedo por los nombres. Algunos los conocía, eran gente del pueblo. Otros no los conocía, pero el apellido le resultaba familiar, de familias del término municipal que había visto en el bar o en las tiendas de pequeño. Y otros eran completamente desconocidos, venidos de quién sabe dónde. Gente de paso, que la noche los había sorprendido en una carretera sin cobertura y que habían tenido la suerte de que alguien, con una ambulancia y un médico sin licencia, pero con manos buenas, los encontrara a tiempo. 42 personas que probablemente no sabían que se lo debían a un hombre que nunca pidió que lo supieran. Esa tarde, mientras terminaba de limpiar el lateral derecho de la ambulancia con un trapo húmedo, escuchó pasos en el camino de acceso al patio. Pasos lentos y con algo rítmico que tardó en identificar como el sonido de un bastón sobre los adoquines. Se quedó quieto. El hombre que entró por la puerta del patio tenía más años de los que Andrés habría calculado en el entierro. 70 y muchos, puede que 80. Llevaba la misma chaqueta de lana color tabaco, aunque ahora Andrés vio que era una chaqueta de calidad, de las que duran décadas y se cuidan. Tenía el pelo completamente blanco, escaso, y la cara de alguien que ha vivido mucho tiempo en exteriores. Las manos, apoyadas en el bastón, eran manos que,